Buenos días, docentes. Somos el grupo 4 y nuestro tema es vacuna gay, Pilar Macetti las veces que dijo que no se había vacunado. Los alumnos son Paredes Meneses Ángel, Edgar Guillén Pacheco, Soto Pasachi Mireia y Márquez Rosa Rodrigo. En el análisis del El contexto de nuestro problema y el caso tratado es una problemática de un contexto pandémico, donde el coronavirus era un símbolo de muerte, por lo que pararon frente a ello se comenzó a comercializar vacunas contra dicha enfermedad. Los gobiernos de todo el mundo se embarcaron en la búsqueda de adquisición de estas vacunas, para lo que en el tránsito de la vacunación se planteó un plan integral de vacunación y tuvo un percance entre las autoridades llamado el vacunagate. Este vacunagate se denomina a un intento de vacunación a escondidas que fue concluido por altas autoridades de nuestro país. donde la ex ministra Pilar Macetti dio a entender muchas veces que no se había vacunado contra el coronavirus. Aquí podemos ver que se cometen un montón de infracciones como la vulneración de las normas éticas y deontológicas, así también como los principios de integridad, la no malevolencia, la benevolencia, la justicia y la autonomía. Como primera situación vemos al expresidente Sagasti confirmó que la ex ministra sí se había vacunado en secreto. Aquí podemos ver que se vulnera el principio de justicia, ya que al vacunarse en secreto antes que cualquier persona de la población dio una ventaja injusta, ya que en su momento se había determinado que los primeros en vacunarse iba a ser el personal de salud que estaba en primera línea. Como segunda situación vemos que ella se niega rotundamente a este hecho. Aquí se vulnera el principio de honestidad y veracidad, puesto que la ex ministra había mentido sobre la conocer que ella sí se había vacunado y había sido parte de un estudio de investigación. Como otra situación tenemos que la ex ministra refiere que los últimos en abandonar el barco iban a ser ellos y la última en aplicarse la vacuna iba a ser ella. En esta situación se vulnera el principio de la equidad, ya que ella, a pesar de haber mencionado lo referido, hizo todo lo contrario, ya que como representante política del Ministerio de Salud en su entonces, tenía la oportunidad de tener el mayor acceso a la vacuna antes que cualquier persona de la población, y esto no fue equitativo, ya que se aprovechó de su cargo. Como otra situación tenemos que dar a conocer que el expresidente Vizcarra también se había vacunado. Aquí se vulnera el principio de respeto y la confianza, ya que el presidente ha roto la confianza de toda la ciudadanía al mentir que él no se había administrado la vacuna, perdiendo el respeto sobre su estado de vacunación, ya que él también fue partícipe de la investigación de la universidad. Como última situación vemos que la ex ministra refiere que es médico, pero que ahora está desempeñando un cargo administrativo y por lo tanto le toca en la segunda fase del personal administrativo colocarse la vacuna. Aquí se puede ver que se vulnera el principio de la responsabilidad. Por ende, la ex ministra debe rendir cuentas por las acciones que había cometido al administrarse esta vacuna antes de tiempo. Bueno, en el caso de vacuna gay, vamos a utilizar como referencia la similitud que tenemos con otros países de la región, lo cual es la evidente falta de valor, de legitimidad de un cargo de alta consideración, esto al menos en el ámbito de gestión pública, lo cual puede traer como consecuencias a largo plazo en el próximo gobierno que nos encontremos ante una sociedad inestable y negligente. Esto debido a los constantes actos de corrupción que se han venido presentando y por la evidente falta de presencia del Estado en la comunidad peruana. Aquí podemos mencionar que el desarrollar un ensayo clínico, sobre todo en contexto de pandemia, es muy complejo, es muy complicado, sobre todo en nuestro país, debido a que se conjugan varios factores y muchos de estos factores colisionan entre sí. Algunos de estos factores pueden ser el generar oportunamente evidencia acerca de la eficiencia de la vacuna, asegurar su validez científica a base de estudios, cumplir con los principios éticos y mantener la integridad científica, aparte obviamente de preservar la confianza de la sociedad en la investigación. Todo esto nos plantea enormes desafíos como país, como comunidad y como ciudadanos también. Por tanto, después de todos estos hechos, se deberá trabajar en la recuperación de la confianza pública hacia la investigación científica y particularmente en la investigación clínica.
¿Cómo explicamos la perspectiva de solidaridad para mejorar el entorno cotidiano en el presente caso? La conciencia es un valor moral que está ligada a una perspectiva solidaria. En este caso, podríamos relacionar cómo ser conscientes con nuestros actos y obligaciones harían transparentes a quienes distribuyen e implementan este plan de vacunación. Es así como se podría entender que la transparencia de nuestras autoridades, como la de Vizcarra, Massetti y personal administrativo involucrado, fue un enfoque ético transgredido y cómo este podría mejorarse. La perspectiva solidaria, asimismo, también se puede ejemplificar dentro de cómo nosotros tenemos que tener una equidad y cómo fue la falta de este valor en nuestras autoridades políticas. Debieron tener una equidad del respeto al prójimo, fuera de que la conciencia actúe por sí mismos, una equidad en donde se debería haber respetado todo el plan de vacunación. Buenos días, compañeros. A mí me ha tocado exponer la relevancia que hay entre el curso de ética con respecto a los puntos de nuestros derechos y deberes como ciudadanos del Perú. En el caso precisamente del Vacunagate, donde está implicado el presidente Martín Vizcarra y la exministra Pilar Massetti. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. El presidente Martín Vizcarra y la exministra Pilar Massetti transgreden las normas, las leyes, violando los derechos de todos los peruanos a gozar de buena salud, pero sobre todo también violando sus propios deberes que como peruanos que somos tenemos ante la Constitución del Perú, de respetarla y de honrarla. El presidente Martín Vizcarra y la exministra Pilar Massetti transgreden las normas, las leyes, violando los derechos de todos los peruanos a gozar de buena salud, pero sobre todo también violando sus propios deberes que como peruanos que somos tenemos ante la Constitución del Perú, de respetarla y de honrarla. Las conclusiones de todo este caso nos ponen a que, previsto el caso, entendemos cómo nuestra situación política, desde una línea del tiempo y época pandémica, tuvo transgresiones al pueblo peruano. Desde sus más altas autoridades también se entiende cómo la sociedad está en constante investigación para dar una solución a todo esto. Y así encontramos un enfoque de bienestar social. También entendemos una perspectiva solidaria que, pese a haber sido dañada por nuestras autoridades, puede rescatar estos valores reconocidos y recuperarse en la convivencia armoniosa.